No puedo seguir atado a alguien que no puede darme lo que necesito. La frase, helada y definitiva, resonó en la mente de Elena como un eco cruel, una y otra vez. Apretó los dedos contra el volante del taxi mientras el vehículo avanzaba con dificultad por el camino de grava. Cada piedra crujía bajo las llantas como si fuesen los restos, ya triturados, de su antigua vida. Había jurado, con una solemnidad forzada, no volver la mirada, pero sus ojos la traicionaron al instante. El espejo retrovisor le devolvió la imagen borrosa de la ciudad que dejaba atrás, la misma urbe donde, hacía tan solo 3 meses, su exesposo, Marcos, había estampado su firma en los papeles del divorcio con la misma frialdad con la que se desecha un recibo viejo e inútil. No puedo seguir atado a alguien que no puede darme lo que necesito, le había espetado Marcos aquella tarde fatídica, con la mirada vagando por cualquier punto de la habitación excepto ella, como si mirarla directamente fuese un acto insoportable, como si Elena fuese la personificación viva y respirante de su fracaso más íntimo. Elena no se permitió derramar ni una sola lágrima frente a él, las guardó, meticulosamente, para más tarde. Las reservó para la dolorosa soledad del apartamento que alguna vez compartieron, un espacio ahora lleno de cajas a medio empacar y de un silencio tan profundo y estridente que gritaba mucho más fuerte que cualquier palabra. Fueron 4 años de esfuerzo agónico. 4 años de intentarlo, de citas médicas humillantes, de tratamientos invasivos que dejaban su cuerpo dolorido, magullado y su esperanza, la poca que le quedaba, cada vez más frágil. 4 años de soportar las miradas compasivas y profesionales de médicos que, con suavidad y tacto aprendido, le confirmaban que su útero, por razones desconocidas, simplemente se negaría a cooperar con sus sueños. Elena vio, con una claridad desesperante, cómo Marcos se alejaba emocionalmente, cómo sus conversaciones se volvían breves, cortantes, frías, hasta que, un día, él dejó de preguntar cómo se sentía ella y empezó, sin disimulo, a llegar tarde a casa con excusas tan transparentes que ni siquiera se molestaba en hacerlas creíbles. El deseo de paternidad, la necesidad de trascendencia, se había convertido en un abismo que consumió todo lo que alguna vez fue su matrimonio. El taxi frenó de golpe frente a una imponente reja de hierro forjado, una estructura que parecía haber sido arrancada de otra época, de un pasado de opulencia indiscutible. Elena pagó al conductor con billetes arrugados que sacó de su bolso negro, el mismo que había comprado en un momento de optimismo ridículo, cuando aún creía que su vida se llenaría de pañales y biberones, en lugar de currículums vitae y certificados de enseñanza. La reja se abrió con un chirrido metálico que le erizó la piel, un sonido que marcó la frontera entre su pasado y su incierto futuro. Más allá del camino de adoquines pulidos, apareció una residencia que desafiaba a la arquitectura tradicional, líneas modernas, ventanales inmensos que captaban y reflejaban el cielo plomizo de la tarde, y jardines impecablemente cuidados que contrastaban, de forma casi ofensiva, con el caos emocional que Elena llevaba encapsulado en su interior. Respiró hondo, ajustó el cuello de su blusa blanca con un gesto de profesionalismo automático y caminó hacia la puerta principal. Sus tacones, firmes sobre la piedra, resonaron con un ritmo metronómico que le recordaba el avance inexorable de un reloj hacia un destino que ya no podía evitar. Tocó el timbre, esperó. Los segundos se estiraron, volviéndose lentos y pegajosos, como chicle viejo. Finalmente, la puerta se abrió. Frente a ella, apareció un hombre cuya presencia era una declaración de fatiga y dolor. Adrián Torres tenía 38 años, pero sus ojos oscuros parecían haber vivido el doble. Era alto, de complexión atlética que ni la ropa elegante y sobria podía disimular, con el cabello oscuro, ligeramente despeinado, como si hubiera pasado demasiado tiempo pasándose las manos por él en un intento vano de calmar una tormenta interna. Pero fue su mirada lo que detuvo el corazón de Elena por un instante fugaz. Eran ojos cafés, profundos, exhaustos, del tipo que solo tienen las personas que han sufrido una pérdida fundamental y aún no han encontrado el camino de regreso. «¿Elena Ramírez?», preguntó Adrián, con una voz áspera y ronca, como si el simple acto de hablar le costara un esfuerzo físico consciente. Ella asintió, extendiendo la mano en un gesto automático, profesional. «Sí, soy yo. Gracias por recibirme, señor Torres». Él estrechó su mano con una firmeza breve y cortante,
como si el contacto humano fuera algo incómodo, algo que solo se toleraba por obligación social. Adrián, por favor, corrigió. Pasa. La condujo a través de un vestíbulo inmenso, donde los pisos de mármol pulido reflejaban la luz dorada que se filtraba por las ventanas. Había cuadros en las paredes, obras abstractas de artistas caros, pero Elena notó la ausencia de algo esencial. No había fotografías. No había rastros de rostros sonrientes enmarcados, ni recuerdos familiares expuestos con orgullo. La casa era tan impecable, tan despojada, que parecía haber sido despojada intencionalmente de cualquier rastro de vida vivida o de felicidad. Era una mansión que gritaba soledad. Llegaron a una sala amplia, dominada por muebles de diseño que parecían más piezas de museo que asientos cómodos. Adrián le señaló un sofá color crema. Elena se sentó, cruzando las piernas y entrelazando las manos en su regazo, un intento consciente de proyectar una seguridad que estaba lejos de sentir. Adrián, por su parte, permaneció de pie, apoyándose rígidamente contra el respaldo de una silla, como si sentarse fuese un acto de rendición inaceptable. Leí tu currículum, comenzó él, mirando hacia un punto indefinido más allá del ventanal. Tienes experiencia enseñando literatura y matemáticas a niños de primaria y secundaria. Buenas referencias. Trabajaste en 2 escuelas privadas antes de... ¿Por qué dejaste tu último empleo? Elena había ensayado la respuesta, la había pulido frente al espejo hasta que sonó natural, creíble. Necesitaba un cambio, algo más personal. Las aulas grandes no me permitían conectar realmente con los estudiantes. Prefiero el trabajo 1 a 1 o en grupos pequeños. No era una mentira total, pero distaba mucho de ser la verdad completa. La verdad, la dolorosa verdad, era que no soportaba ver a las madres llegar a recoger a sus hijos al final del día. No soportaba las juntas escolares donde hablaban de la importancia de la participación de los padres cuando ella jamás sería una de esas madres, ni su útero cooperaría con ese sueño. Adriana sintió lentamente, procesando la información, pero su mirada sugería que estaba buscando más allá de sus palabras. Mis hijos no son fáciles, dijo finalmente, y por primera vez, sus ojos se encontraron con los de Elena, revelando una vulnerabilidad que luchaba por contener. Perdieron a su madre hace 2 años. Cada uno ha reaccionado de manera diferente. Mateo, el mayor, tiene 13 años y se ha vuelto distante, casi hostil. Clara tiene 11 y se ha encerrado, no habla con nadie fuera de la familia. Los gemelos, Lucas y Pablo, tienen 9, y se meten en problemas constantemente, como si buscar atención negativa fuera su única forma de recibir atención. Y Sara, la pequeña, tiene 6 años y todavía pregunta cuándo va a volver su mamá. El silencio que siguió fue denso, cargado de un dolor tan palpable que Elena lo reconoció al instante, aunque su pérdida había sido de una naturaleza diferente. Ambos habían perdido algo fundamental, él, a una persona real, ella, a la persona que nunca llegó a existir. ¿Cómo murió?, preguntó Elena en voz baja, sintiendo que necesitaba saberlo, que esa información era crucial para comprender el campo de batalla en el que estaba a punto de ingresar. Adrián cerró los ojos por un instante. Accidente de auto. Regresaba de visitar a su hermana en Guadalajara. Un tráiler perdió el control en la autopista. Abrió los ojos, y su mandíbula se tensó con una furia silenciosa. Los niños estaban aquí conmigo ese fin de semana. Yo debía haber ido con ella. Yo debí, se detuvo abruptamente, como si las palabras lo hubieran traicionado, incapaz de completar la condena silenciosa que se autoimponía. Elena sintió el impulso de levantarse, de tender la mano y tocar su brazo, de decirle que la culpa no era suya, pero se contuvo. Apenas lo conocía, no tenía derecho a irrumpir en su dolor de esa manera. He contratado a 4 tutoras en los últimos 18 meses, continuó Adrián, recuperando a duras penas la compostura. Ninguna duró más de 3 meses. Los niños las rechazan. Yo estoy ausente por el trabajo, y la casa se siente como un campo de batalla donde todos perdemos. Se pasó una mano por el cabello, un gesto que Elena ya había identificado como una señal de su profundo nerviosismo. Necesito a alguien que no se rinda.
Alguien que entienda que esto no es solo un trabajo. Es intentar mantener a flote algo que se está hundiendo. Elena debió sentir miedo. Debió ver todas las señales de alarma parpadeando, una familia destrozada, 5 niños con heridas profundas, un hombre claramente superado por las circunstancias. Pero en lugar de miedo, sintió algo completamente diferente, reconocimiento. Era como si este lugar, estos niños, este hombre roto, fueran exactamente el destino que su propia desesperación había trazado. ¿Cuándo puedo conocerlos?, preguntó Elena, y su voz sonó más firme, más segura de sí misma de lo que se había sentido en meses. Adrián parpadeó, visiblemente sorprendido por la inmediatez de su aceptación. Ahora están, bueno, supongo que están en sus habitaciones o en el jardín. Honestamente, no estoy seguro. Había algo desgarrador en esa admisión, en la forma en que un padre millonario, acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, confesaba no saber el paradero exacto de sus propios hijos bajo su propio techo. Elena se puso de pie, su determinación silenciosa llenando el espacio. Entonces vamos a buscarlos. Adrián la guió a través de un pasillo amplio. Las paredes blancas de la mansión parecían absorber cualquier sonido, creando una atmósfera de silencio artificial que hacía que cada paso resonara con una claridad incómoda. Subieron una escalera de madera oscura con un barandal de acero, y Elena notó que los escalones estaban impecables, como si nadie los usara o como si alguien se esforzara demasiado en mantener un orden perfecto para compensar el desorden interno. Llegaron a un corredor en el segundo piso con 5 puertas, cada una cerrada, como pequeños mundos completamente aislados. Adrián se detuvo frente a la primera, su mano suspendida en el aire como si tocar fuese una decisión monumental. Mateo, dijo finalmente, su voz apenas un murmullo. Es el mayor. Solía ser diferente. No explicó qué significaba diferente, pero Elena no lo necesitaba. Tocó 2 veces, firme, pero no invasivo. Silencio. Esperaron. Elena podía sentir la tensión emanando de Adrián como ondas de calor invisible. Entonces, desde dentro, una voz adolescente cargada de fastidio respondió, ¿qué quieres? Adrián exhaló, y Elena vio cómo sus hombros se hundían apenas 1 centímetro. Hay alguien que quiero que conozcas. No me interesa. La respuesta fue inmediata, cortante como vidrio roto. Adrián apretó la mandíbula, pero no insistió. Simplemente se alejó de la puerta con la resignación de alguien que ha peleado esa batalla demasiadas veces y siempre pierde. Elena, sin embargo, se quedó plantada frente a esa puerta cerrada. Mateo llamó con voz clara, pero desprovista de cualquier agresividad. Mi nombre es Elena. No voy a obligarte a salir, pero quiero que sepas algo. Yo tampoco quiero estar aquí, fingiendo que todo está bien cuando claramente no lo está. Así que, cuando estés listo para hablar sin mentiras, estaré abajo. No esperó respuesta. Simplemente se dio vuelta y siguió a Adrián, quien la miraba con una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido respeto incipiente. Continuaron por el pasillo. La siguiente puerta tenía una calcomanía de una mariposa morada, ya despegándose por las esquinas, como un recuerdo olvidado. Clara, dijo Adrián antes de tocar. Esta vez, la puerta se abrió casi inmediatamente, revelando a una niña delgada de 11 años con el cabello castaño recogido en una cola de caballo desprolija y unos ojos que parecían demasiado antiguos para su rostro. Llevaba un suéter gris deshilachado que probablemente había pertenecido a alguien más grande, y sus pies descalzos se curvaban contra el piso de madera como si quisiera hacerse lo más pequeña posible. Hola, papá, dijo Clara con una voz suave, casi inaudible, sin mirar a Elena. Clara, ella es Elena. Va a ser tu nueva tutora. Los ojos de la niña finalmente se movieron hacia Elena, escaneándola con una intensidad perturbadora. No dijo nada, solo observó, evaluando cuánto tardaría esta nueva persona en decepcionarla o abandonarla. Elena se agachó lentamente hasta quedar a la altura de Clara, sin invadir su espacio, pero haciéndose presente. Me gusta tu suéter, dijo Elena. Es cómodo, ¿verdad? Yo también tengo uno así en casa. Lo uso cuando necesito sentirme segura. Algo cambió en los ojos de Clara.
Fue sutil, apenas un parpadeo, pero Elena lo captó, reconocimiento. La niña asintió levemente antes de retroceder y cerrar la puerta con una suavidad extrema, sin el portazo que Mateo había prometido. Adrián continuó caminando, y Elena lo siguió hasta una puerta doble al final del pasillo. Antes de que él pudiera tocar, la puerta se abrió de golpe, y dos torbellinos humanos salieron corriendo, casi derribando a Adrián en el proceso. Eran idénticos, misma altura, mismo cabello castaño revuelto, mismas camisetas de rayas azules y rojas, misma energía caótica. Los gemelos. Papá. Lucas rompió mi control remoto, gritó uno de ellos. Mentira, Pablo lo rompió solo y me está culpando, respondió el otro con igual volumen. Lucas, Pablo, basta, ordenó Adrián, pero su voz carecía de la autoridad real necesaria para detener a dos niños de 9 años decididos a destruirse mutuamente. Siguieron empujándose, ignorando completamente a su padre, hasta que Elena dio un paso al frente y simplemente se interpuso entre ellos. No gritó, no los regañó, solo se quedó ahí, creando una barrera física con su presencia. Los gemelos se detuvieron abruptamente, mirándola con una curiosidad y un desconcierto instantáneos. ¿Quién eres tú?, preguntó uno de ellos. Probablemente alguien que no tiene control remoto que puedan romper, respondió Elena con total seriedad. Así que pueden pelear todo lo que quieran, pero mis cosas están a salvo. Pablo soltó una risita a pesar de sí mismo. Lucas la miró con recelo, pero con un brillo de diversión en los ojos. Eres rara, dijo Lucas. Gracias, respondió Elena. Ustedes también. Eso los desarmó completamente. Se miraron entre ellos, comunicándose en ese lenguaje silencioso que solo los gemelos entienden, y luego volvieron corriendo a su habitación, dejando la puerta abierta. Elena pudo ver el caos dentro, juguetes esparcidos, ropa en el piso, 2 camas deshechas. Pero también vio algo más, 2 escritorios, uno junto al otro, ambos con dibujos a medio terminar. Dibujos de una mujer con cabello largo. Dibujos de recuerdos. Adrián cerró los ojos por un momento, como si reuniera fuerzas, y luego caminó hacia la última puerta del pasillo. Esta tenía stickers de unicornios y arcoíris brillantes, contrastando dramáticamente con la atmósfera sombría del resto de la casa. Sara, dijo Adrián, y por primera vez Elena escuchó verdadera ternura en su voz. Tocó suavemente, y la puerta se abrió para revelar una habitación pintada de rosa pastel con una cama cubierta de peluches. En el centro, sentada en el piso con un libro de cuentos abierto sobre su regazo, estaba Sara. Tenía 6 años, cabello rubio con ondas naturales y ojos verdes enormes que se iluminaron al ver a su padre. «¡Papi!», gritó, levantándose de un salto y corriendo hacia él. Adrián la levantó en brazos con una facilidad que hablaba de práctica constante, y por un momento, su rostro se suavizó por completo. Esta era su ancla. Elena lo supo de inmediato. Esta niña era lo único que evitaba que Adrián se desmoronara del todo. Sara, ella es Elena, dijo Adrián, girando ligeramente para que la niña pudiera verla. Sara estudió a Elena con esa franqueza brutal que solo los niños pequeños poseen. ¿Eres bonita?, preguntó sin filtro. ¿Vas a quedarte como las otras? Elena sintió que algo se quebraba en su pecho ante esa pregunta. ¿Cuántas personas había visto entrar y salir esta niña? ¿Cuántas promesas rotas había presenciado? No sé si soy bonita, respondió Elena con honestidad, pero sí sé que voy a intentar quedarme. Eso cuenta. Sara ladeó la cabeza, considerando la respuesta con una seriedad cómica. Tal vez sabes leer cuentos con voces divertidas. Puedo intentarlo. Está bien, decidió Sara, aparentemente satisfecha. Puedes quedarte. Adrián bajó a su hija, quien inmediatamente tomó la mano de Elena y la jaló hacia el interior de la habitación. Ven, te voy a enseñar mis princesas. Elena se dejó arrastrar, consciente de la mirada de Adrián sobre ellas. Sara le mostró cada peluche, cada muñeca, cada dibujo pegado en la pared con una dedicación encantadora. Y entonces, de repente, la niña se detuvo frente a una fotografía enmarcada sobre su mesita de noche. Era una mujer hermosa, de cabello oscuro y sonrisa radiante, cargando a una Sara bebé.
Ella es mi mami, dijo Sara con voz pequeña. Se fue al cielo, pero papá dice que nos cuida desde allá. ¿Tú crees que es verdad? Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Miró esa fotografía, esa mujer congelada en un momento de felicidad perfecta, y pensó en todo lo que ella misma había perdido, en todos los momentos que nunca tendría. Creo, dijo Elena lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado, que el amor no desaparece solo porque alguien ya no está aquí. Creo que tu mami te amó tanto que ese amor todavía está en cada parte de ti. Sara asintió solemnemente, como si esa respuesta tuviera sentido en su mundo de 6 años. Luego, tan rápido como había llegado la tristeza, desapareció. ¿Quieres ver mi vestido de princesa? Elena sonrió a pesar del nudo en su garganta. Me encantaría. Cuando finalmente salieron de la habitación de Sara 20 minutos después, Adrián estaba esperando en el pasillo, apoyado contra la pared con los brazos cruzados. Parecía exhausto, pero también algo más, aliviado. Sobreviviste, dijo él, y había un toque de humor en su voz que no había estado ahí antes. Apenas, admitió Elena. Sara tiene opiniones muy fuertes sobre qué princesa es la mejor. Eso es decir poco. Adrián se enderezó, metiéndose las manos en los bolsillos. Mira, sé que esto es mucho. Sé que probablemente estás pensando en salir corriendo y no mirar atrás. No te culparía. Elena lo miró realmente por primera vez desde que había llegado. Vio el cansancio en sus ojos, las líneas de preocupación alrededor de su boca, la manera en que sus hombros cargaban un peso invisible. Pero también vio algo más, un hombre que no se había rendido a pesar de tener todas las razones para hacerlo. Un hombre que seguía levantándose cada día por 5 personas que dependían de él. No voy a correr, dijo Elena. Pero necesito que entiendas algo. No voy a fingir que puedo arreglar esto. No voy a prometer milagros. Solo voy a presentarme cada día e intentar conectar con ellos. Y algunos días va a ser un desastre. ¿Puedes vivir con eso? Adrián la estudió durante un largo momento, como si estuviera buscando grietas en su determinación, razones para no creerle. Finalmente, asintió. Puedo vivir con eso. Bien, dijo Elena. Entonces empiezo mañana. ¿A qué hora? 7 de la mañana. El desayuno es a las 7:30, y es la única comida donde logro que todos estén en la misma habitación. Estaré aquí a las 7. Adrián extendió la mano y ella la estrechó, sintiendo el calor de su palma contra la suya. Fue un apretón breve, profesional, pero algo pasó en ese contacto, un reconocimiento mutuo de 2 personas rotas intentando construir algo a partir de los pedazos. Cuando Elena salió de esa casa y caminó de regreso por el camino de adoquines, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Sacó su teléfono y vio 3 mensajes de su hermana. No respondió todavía. En lugar de eso, miró hacia atrás una vez más, viendo esa casa enorme que guardaba tantos corazones rotos. Y por primera vez en 3 meses, Elena sintió algo que había olvidado. Propósito. Elena llegó a las 7 en punto de la mañana siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a trepar por encima de los árboles que rodeaban la propiedad, pintando sombras largas sobre el césped húmedo de rocío. Llevaba una blusa color marfil y pantalones de mezclilla oscuros. Había optado por la informalidad porque intuía que estos niños no necesitaban a alguien que pareciera estar interpretando un papel. Necesitaban algo real, sin pretensiones. Adrián Torres abrió la puerta antes de que ella tocara el timbre, como si hubiera estado esperando justo del otro lado. Llevaba una camisa azul marino remangada hasta los codos y pantalones de vestir. Lucía como alguien que había dormido 4 horas a lo sumo. Tenía una taza de café en la mano y unas ojeras que proclamaban su cansancio acumulado. Puntual, observó él, haciéndose a un lado para dejarla entrar. Eso ya es mejor que la anterior, que llegaba media hora tarde y culpaba al tráfico inexistente. No soy muy buena mintiendo, respondió Elena, y algo en su tono hizo que Adrián la mirara con una atención renovada. Eso es refrescante. La condujo hacia el comedor, una habitación amplia con una mesa de madera maciza lo suficientemente grande para 10 personas, pero que parecía demasiado vacía,
incluso con 6 sillas ocupadas. Las ventanas abarcaban toda una pared, ofreciendo una vista espectacular del jardín, donde los pájaros ya comenzaban su sinfonía matutina. La mesa estaba puesta con platos de cerámica blanca y vasos de jugo. Había un plato de fruta cortada en el centro y una canasta con pan dulce que olía a piloncillo y canela. Pero ninguno de los niños estaba comiendo. Mateo estaba desplomado en su silla al final de la mesa, mirando su teléfono celular con una intensidad que claramente buscaba evitar cualquier interacción. Clara tenía un libro abierto frente a ella, sus ojos moviéndose sobre las palabras, pero sin voltear ninguna página, como si estuviera leyendo la misma línea una y otra vez. Los gemelos estaban peleándose en susurros agresivos sobre quién había tomado el vaso del otro, sus manos empujándose mutuamente mientras el jugo amenazaba con derramarse. Y Sara estaba cantando una canción infantil para sí misma mientras hacía bailar a una pequeña muñeca sobre la mesa, completamente ajena al ambiente tenso. «Buenos días», dijo Elena con voz clara, pero sin imposición. 5 pares de ojos se levantaron hacia ella. Mateo la miró con evidente fastidio antes de volver a su teléfono. Clara cerró su libro lentamente, marcando la página con un dedo delgado. Los gemelos dejaron de pelear por un segundo, evaluándola con esa curiosidad salvaje de los niños de 9 años. Y Sara gritó con entusiasmo genuino. «¿Viniste, papá?» «Vino». «Sí, mi amor». «Vine», confirmó Elena, sonriendo a la pequeña antes de mirar al resto. «¿Les molesta si me siento?» «Es una casa», murmuró Mateo sin levantar la vista. «Puedes hacer lo que quieras». «Falso», respondió Elena mientras jalaba una silla y se sentaba entre Clara y Sara. «No puedo hacer lo que quiera. Esta es su casa, su espacio. Yo soy la invitada aquí». Eso captó la atención de Mateo lo suficiente para que levantara la mirada, sus cejas fruncidas en confusión o desconfianza. «¿Invitada? Papá te está pagando». «Cierto», admitió Elena. «Pero el dinero no me da derecho a faltar al respeto o invadir sus espacios. Trabajo para ustedes, no al revés». Silencio. Incluso los gemelos se habían quedado quietos, procesando esta declaración que claramente no esperaban. Adrián, quien había tomado asiento en la cabecera de la mesa, observaba el intercambio con una expresión inescrutable. Entonces continuó Elena, sirviendo un poco de fruta en un plato vacío. «Quiero que sepan algunas cosas. Primero, no voy a fingir que conozco su dolor. No lo conozco. Segundo, no voy a intentar reemplazar a nadie. Eso sería imposible y estúpido. Tercero, si me quieren decir que me vaya, háganlo directamente. Prefiero la honestidad brutal a la cortesía falsa». Lucas, o tal vez Pablo, la miró con los ojos entrecerrados. «¿Y si te decimos que te vayas ahora mismo?» Elena tomó un pedazo de papaya con su tenedor, masticó tranquilamente, tragó. «Entonces me voy. Pero solo si los 5 están de acuerdo. Mayoría no cuenta. Tiene que ser unánime». «Yo no quiero que te vayas», declaró Sara inmediatamente, abrazando su muñeca. 4 votos restantes, observó Elena sin presión. Clara miró a Elena durante un largo momento, sus ojos oscuros estudiándola como si intentara leer algo escrito en un idioma extranjero. Finalmente, habló, su voz suave, pero clara. «¿Por qué aceptaste este trabajo?» Era una pregunta genuina, no una trampa. Elena decidió responder con la misma honestidad que estaba exigiendo de ellos. «Porque necesitaba un lugar donde mi pasado no me persiguiera cada segundo, porque estar en una escuela normal me recordaba constantemente lo que no puedo tener. Y porque cuando llegué aquí ayer y vi esta casa llena de personas heridas intentando sobrevivir, pensé que tal vez podía ser útil de una manera que importara realmente». No mencionó el divorcio directamente, no habló de su infertilidad con detalles, pero dejó suficiente verdad en sus palabras para que Clara asintiera lentamente, como si hubiera recibido la respuesta que necesitaba. «Está bien», dijo Clara. «Puedes quedarte». Mateo soltó una risa amarga. «Como si importara lo que digamos. Papá lo decidió, igual que siempre decide todo». Adrián se tensó visiblemente ante el comentario, sus nudillos blanqueándose alrededor de la taza de café.
Mateo, eso no es justo. ¿Justo? Mateo dejó caer su teléfono sobre la mesa con un golpe seco. ¿Quieres hablar de justo, papá? Fue justo que mamá se fuera sola ese día. Fue justo que estuvieras en tu oficina en lugar de con ella. ¿Fue justo que? ¡Basta! La voz de Adrián cortó el aire como un cuchillo, dura y rota al mismo tiempo. Se puso de pie bruscamente, su silla raspando contra el piso. No voy a tener esta conversación otra vez. Porque nunca quieres tenerla, escupió Mateo, también levantándose. Prefieres contratar extrañas para que hagan tu trabajo mientras tú finges que... Mateo, gritó Adrián, y por primera vez Elena vio rabia real en sus ojos. Rabia y algo peor, culpa. Mateo se quedó mirando a su padre durante 3 segundos que se sintieron eternos, su pecho subiendo y bajando con respiraciones pesadas, sus puños apretados a los costados. Luego dio media vuelta y salió del comedor, sus pasos resonando como truenos en la escalera mientras subía a su habitación. El portazo que siguió hizo temblar los marcos de las fotografías en la pared. Sara comenzó a llorar quedamente. Los gemelos miraban sus platos con las caras pálidas. Clara había vuelto su libro, pero sus manos temblaban ligeramente, y Adrián estaba congelado de pie, mirando el espacio vacío que su hijo mayor había dejado, luciendo como un hombre que acababa de perder una batalla que no sabía cómo ganar. Elena se levantó con calma, rodeó la mesa y se arrodilló junto a Sara, limpiando sus lágrimas con el pulgar. Está bien, pequeña. A veces la gente necesita gritar porque no sabe cómo hablar. Pero están peleando, Elena, sollozó Sara. Y cuando pelean me asusto. Lo sé, murmuró Elena, abrazándola brevemente. Pero pelear no significa que no se amen, solo significa que duele mucho por dentro. Luego miró a Adrián, quien seguía parado ahí como una estatua agrietada. Voy a subir a hablar con Mateo. Adrián parpadeó, regresando al presente. No creo que sea buena idea. Cuando está así, no escucha a nadie. Entonces será una conversación de un solo lado, respondió Elena, enderezándose. No será la primera que tengo. Salió del comedor antes de que Adrián pudiera objetar, subió las escaleras con pasos firmes y se detuvo frente a la puerta de Mateo. Podía escuchar música sonando del otro lado, rock alternativo en español con letras sobre rupturas y pérdidas. Tocó 3 veces, fuerte y claro. Vete. No, respondió Elena a través de la puerta. Y no voy a entrar sin tu permiso, pero tampoco me voy a ir, así que puedo quedarme aquí parada todo el día si quieres. Silencio. La música seguía sonando, pero más bajo. No me conoces, vino la voz de Mateo, amortiguada, pero audible. No tienes idea de lo que estás hablando. Tienes razón, admitió Elena. No te conozco, pero sé lo que es estar enojada con alguien porque es más fácil que admitir que estás destrozada por dentro. Sé lo que es buscar culpables porque sentir dolor sin razón es insoportable. Hubo un largo silencio. Luego, apenas audible, ¿cómo sabes eso? Elena apoyó la frente contra la puerta, cerrando los ojos. Porque pasé 2 años culpando a mi cuerpo por no funcionar como debía. Pasé otro año culpando a mi esposo por abandonarme cuando las cosas se pusieron difíciles. Y pasé los últimos 3 meses culpándome a mí misma por no ser suficiente para que él se quedara. ¿Y sabes qué descubrí al final de todo eso, Mateo? Que el enojo es agotador, y que eventualmente tienes que decidir si quieres seguir cargándolo o si quieres dejarlo ir, aunque sea un poquito cada día. La puerta no se abrió, pero Elena escuchó movimiento del otro lado. Escuchó lo que sonaba como alguien deslizándose contra la madera hasta sentarse en el piso. Y entonces, con voz rota que intentaba sonar fuerte, pero no lo lograba, él no estuvo ahí cuando ella murió. Estaba trabajando, siempre está trabajando, y ahora intenta compensarlo contratando gente para que haga lo que él debería hacer, como si pudiéramos ser arreglados con dinero y extraños. Elena se sentó también, su espalda contra la puerta, sintiendo la conexión extraña de 2 personas separadas por madera, pero unidas por el dolor. Tu papá está roto, también lo sabes, intentando mantenerse en pie mientras carga con 5 corazones además del suyo. Y tal vez lo está haciendo mal. Probablemente lo está haciendo mal,
pero está intentando, Mateo, y eso tiene que contar para algo. No hubo respuesta esta vez, solo el sonido apagado de la música. Elena se quedó sentada ahí durante 10 minutos completos, sin decir nada más, simplemente estando presente del otro lado de esa puerta cerrada. Finalmente, se levantó, sacudió el polvo imaginario de sus pantalones. Voy a estar abajo cuando quieras hablar. Y Mateo, para que conste, no me voy a ir solo porque esto sea difícil. Ya tuve suficiente de huir de cosas difíciles. Elena bajó las escaleras encontrando el comedor vacío, los platos todavía sobre la mesa con comida a medio terminar, como evidencia de una batalla que nadie había ganado. Escuchó voces provenientes de la cocina y se dirigió hacia allá, encontrando a Adrián de pie frente al fregadero, con las manos apoyadas en el borde del mármol, la cabeza inclinada hacia abajo como si le pesara demasiado. Los gemelos estaban sentados en la isla de la cocina comiendo pan dulce en silencio, algo completamente antinatural en ellos. Y Clara estaba preparando un vaso de leche con chocolate para Sara, quien se había quedado dormida en una silla alta con la cabeza apoyada sobre sus brazos cruzados. La escena era tan doméstica y rota al mismo tiempo que Elena sintió algo apretarse en su pecho. ¿Dónde aprendiste a hacer eso?, preguntó Elena suavemente, señalando a Clara mientras revolvía el chocolate en polvo. Clara se encogió de hombros sin mirarla. Alguien tiene que hacerlo. Había tanto peso en esas 5 palabras. Tanto de una niña de 11 años asumiendo roles que no le correspondían porque los adultos a su alrededor estaban demasiado destrozados para cumplirlos. Adrián finalmente se enderezó, girándose hacia Elena con ojos cansados. «¿Habló contigo?» Algo así, respondió Elena. Habló a través de una puerta cerrada, lo cual cuenta. Siempre cuenta cuando se trata de Mateo. Ahora, murmuró Adrián, pasándose una mano por el rostro. Antes no era así. Antes él y yo solíamos hablar sobre todo, fútbol, escuela, las cosas estúpidas que hacían sus amigos. Y ahora es como si hablara con un extraño que me odia. No te odia, intervino Clara sin levantar la vista de su tarea. Solo está enojado porque no sabe cómo no estarlo. Adrián miró a su hija con una mezcla de sorpresa y dolor. ¿Cómo sabes eso? Clara finalmente levantó la mirada, y sus ojos contenían una madurez que ningún niño de 11 años debería tener. Porque yo también estoy enojada, solo que soy mejor guardándolo dentro. El silencio que siguió fue denso, cargado de todas las cosas que esta familia no se decía entre sí. Elena se acercó a la isla y se sentó en uno de los bancos junto a Lucas, quien la miró con recelo. «¿Puedo preguntarles algo?», dijo Elena, mirando a los gemelos. Pablo asintió con la boca llena de pan. Lucas se encogió de hombros, lo que Elena interpretó como permiso. ¿Qué recuerdan más de su mamá? Fue una pregunta arriesgada. Elena lo sabía. Podía cerrar puertas en lugar de abrirlas, pero también sabía por instinto que esta familia estaba muriendo de silencio, ahogándose en palabras no dichas sobre la persona que más les faltaba. Los gemelos se miraron entre ellos con esa comunicación silenciosa particular de hermanos idénticos. Luego Lucas habló primero. Su voz más suave de lo que Elena le había escuchado hasta ahora, hacía las mejores quesadillas con mucho queso y las doblaba en triángulos perfectos. Y nos dejaba quedarnos despiertos los viernes viendo películas malas, agregó Pablo, sonriendo apenas. Papá siempre decía que eran demasiado tarde, pero mamá decía que los viernes eran especiales. Adrián había cerrado los ojos, sus manos apretadas en puños sobre el mármol. Elena vio cómo su mandíbula se tensaba, cómo intentaba mantener el control que claramente se le escapaba. Olía a vainilla, susurró Clara, todavía sosteniendo la cuchara sobre el vaso de chocolate. Siempre. No importaba si venía del gimnasio o de alguna reunión, olía a vainilla. Y cuando me sentía triste, me abrazaba y yo cerraba los ojos e inhalaba y todo se sentía mejor. Y cantaba horrible, agregó Clara con una risa rota. Era terrible cantando, pero lo hacía de todos modos. En el auto, en la cocina, en el jardín. Cantaba canciones de los 80 que ni siquiera conocíamos y se inventaba la mitad de las letras. Todavía canta horrible, murmuró Sara desde su posición dormida,
y todos se dieron cuenta de que no estaba tan dormida después de todo. A veces la escucho en mi cuarto por las noches. Es raro. Adrián se quebró. Fue sutil al principio, apenas un temblor en sus hombros, pero luego se convirtió en sollozos silenciosos que sacudían todo su cuerpo mientras se aferraba al borde del fregadero, como si fuera lo único que evitaba que se desplomara. Los niños se quedaron congelados, mirando a su padre llorar de una manera que claramente no habían visto antes, o al menos no de esta forma tan desnuda y vulnerable. Elena se levantó sin pensar y caminó hacia Adrián, colocando una mano suave sobre su espalda. Él se tensó por un segundo ante el contacto, pero luego pareció colapsar ligeramente hacia ella, no completamente, solo lo suficiente para indicar que necesitaba que alguien lo sostuviera, aunque fuera simbólicamente. Lo siento, logró decir Adrián entre respiraciones entrecortadas. Lo siento mucho, debí estar ahí. Debí haber ido con ella. Debí. Papá, la voz de Mateo cortó desde la entrada de la cocina. Todos giraron para verlo parado ahí, con los ojos rojos y las manos metidas en los bolsillos de su sudadera. Papá, no fue tu culpa. Adrián levantó la vista hacia su hijo mayor, lágrimas todavía cayendo por su rostro sin vergüenza. Sí lo fue. Si hubiera, no, interrumpió Mateo con más firmeza, dando unos pasos hacia adelante. Fue un accidente. El tráiler perdió el control. No había nada que pudieras hacer. Y yo sé eso. Siempre lo he sabido. Solo que es más fácil estar enojado contigo que aceptar que ella se fue y no hay nadie a quien culpar. Adrián extendió un brazo tembloroso y Mateo, después de una pausa que pareció durar eternidades, caminó hacia su padre y lo abrazó. Fue torpe al principio, ambos rígidos y poco acostumbrados a este tipo de contacto físico después de tanto tiempo. Pero luego Adrián envolvió a su hijo en un abrazo desesperado y Mateo correspondió con la misma intensidad. Los gemelos bajaron de sus bancos y corrieron a unirse, envolviendo a su padre y hermano mayor con sus brazos pequeños. Clara dudó solo un segundo antes de dejar la cuchara y caminar hacia ese nudo familiar, y Sara se despertó completamente para lanzarse desde su silla directamente a los brazos de su padre, quien la atrapó mientras seguía sosteniendo a los demás. Elena dio 3 pasos hacia atrás, dándoles espacio, sintiendo que esto era un momento privado que no le pertenecía. Pero Sara extendió una mano regordeta hacia ella y dijo con voz clara, «Tú también. Ven». «Yo no soy», comenzó Elena, pero Adrián la miró por encima de las cabezas de sus hijos, sus ojos rojos, pero con algo más en ellos ahora. Agradecimiento, necesidad. Algo que Elena no podía nombrar, pero sentía en algún lugar profundo de su pecho. «Por favor», dijo Adrián simplemente. Y Elena, quien había pasado años sintiéndose excluida de este tipo de momentos familiares, quien había creído que nunca sería parte de algo así, caminó hacia adelante y dejó que estos 5 niños y este hombre roto la incluyeran en su círculo. No encajaba perfectamente. Sus brazos eran demasiado largos y no había suficiente espacio para todos, pero se apretujaron de todos modos, creando una formación extraña y perfecta de personas tratando de sostenerse mutuamente. Se quedaron así durante 5 minutos completos, nadie hablando, solo respirando juntos, llorando juntos, existiendo juntos en su dolor compartido. Y cuando finalmente se separaron, algo había cambiado. No estaban curados. Las heridas seguían ahí, profundas y sangrando, pero ahora al menos estaban reconociéndolas en lugar de pretender que no existían. Adrián se limpió la cara con el dorso de la mano, luciendo simultáneamente avergonzado y aliviado. «Gracias», le dijo a Elena, aunque no quedaba claro exactamente por qué daba las gracias. Elena asintió sin confiar en su voz todavía. Los gemelos corrieron de regreso a sus asientos para terminar su pan dulce, el momento emocional aparentemente procesado y guardado en esa manera eficiente que tienen los niños. Clara volvió al chocolate de Sara, aunque ahora había una suavidad en sus movimientos que no existía antes. Mateo se quedó parado junto a su padre, no mirándolo directamente, pero tampoco alejándose, lo cual era un progreso monumental comparado con esa mañana. «Entonces», dijo Elena después de un momento, porque alguien tenía que romper el silencio y devolverlos a algo parecido a la normalidad.
¿Quién quiere que empecemos con matemáticas o con literatura? Literatura, gritó Sara inmediatamente. Odio los números. Los números son geniales, protestó Lucas. Eres aburrido tú, respondió Sara sacándole la lengua. Ven, murmuró Adrián. Pero había humor en su voz ahora. Esto es lo que manejo todos los días. Elena sonrió genuinamente por primera vez desde que había llegado. Está bien, yo me encargo. ¿Dónde estudian normalmente? Hay una sala de estudio en el segundo piso, explicó Adrián. Tiene pizarrón, escritorios, todo lo que deberías necesitar. La última tutora la usó exactamente 2 veces antes de renunciar. Yo no soy la última tutora, respondió Elena con más confianza de la que sentía. Miró a los 5 niños, cada uno con sus propias heridas y defensas. Está bien, escuchen. Vamos a subir a esa sala y vamos a establecer algunas reglas básicas. Y la primera regla es esta: si algo les molesta, si se sienten tristes, enojados o lo que sea, me lo dicen. No vamos a fingir aquí. Trato. Los gemelos asintieron inmediatamente. Sara gritó trato, con entusiasmo. Clara ofreció un asentimiento pequeño, pero genuino. Mateo miró a Elena durante un largo momento antes de finalmente decir, trato. Y así, esta familia rota y esta mujer igualmente destrozada subieron juntos esas escaleras hacia la sala de estudio, cada uno cargando sus heridas, pero por primera vez en mucho tiempo, no cargándolas solos. 3 semanas pasaron con una velocidad extraña, como si el tiempo, finalmente, hubiera decidido acelerar justo cuando Elena necesitaba que se detuviera para procesar la avalancha de emociones que estaba sintiendo. Las rutinas se establecieron con una naturalidad sorprendente. Ella llegaba a las 7 cada mañana, y el desayuno se convertía en el caótico ritual de la familia Torres, aunque algunos días Mateo seguía siendo notablemente hosco y Sara monopolizaba toda la conversación con historias sobre sus princesas y la escuela. Luego subían a la sala de estudio, donde Elena comenzó a desentrañar el complejo mapa mental de cada niño. Descubrió que Clara era brillante en matemáticas y lógica, pero se negaba a hablar en público sobre cualquier tema, utilizando su silencio como un escudo impenetrable. Los gemelos, Lucas y Pablo, aprendían mejor cuando se les permitía competir entre ellos, convirtiendo cualquier ejercicio en una carrera amistosa, aunque a veces destructiva. Mateo tenía un talento natural para la escritura y la poesía, un don que escondía con celo detrás de respuestas cortas y un sarcasmo defensivo y mordaz. Y Sara simplemente necesitaba que alguien le prestara atención completa durante 10 minutos para luego poder concentrarse de forma efectiva durante 1 hora completa. Adrián Torres comenzó a llegar a casa más temprano. No todos los días, pero 3 o 4 veces por semana, aparecía a las 5 de la tarde en lugar de las 9 de la noche, encontrando a Elena todavía ahí, ayudando con las tareas o simplemente existiendo en la sala mientras los niños jugaban videojuegos o veían la televisión. Ella nunca le pedía a Elena que se quedara más allá de su horario establecido. Elena simplemente lo hacía porque irse se sentía como abandonar algo importante a medio terminar. Y Adrián nunca le pedía que se fuera, aunque tampoco le pedía directamente que se quedara. Simplemente se sentaba en el sillón individual mientras Elena ocupaba el sofá, ambos inmersos en un silencio que, sorprendentemente, se había vuelto cómodo, un silencio mutuo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. Pero en la tarde del jueves de la tercera semana, algo, una pequeña fisura en la rutina, cambió. Elena estaba en la cocina preparando chocolate caliente para Sara, quien había tenido un día particularmente difícil en su clase virtual después de que una compañera mencionara casualmente que su mamá le había comprado un vestido nuevo, lo cual desencadenó una crisis emocional completa en la pequeña. Sara finalmente se había quedado dormida en el sofá, envuelta en una cobija de franela, su rostro todavía manchado con lágrimas secas. Adrián entró a la cocina luciendo más agotado de lo normal, aflojándose la corbata con movimientos mecánicos y pesados. Se detuvo en seco al ver a Elena junto a la estufa, observándola durante un momento que se alargó demasiado antes de hablar. No tienes que quedarte, dijo él, pero su tono no era de rechazo, sino casi de una pregunta, de una búsqueda de confirmación. Lo sé, respondió Elena sin voltear, concentrada en revolver el chocolate para que no se quemara.
Pero Sara pidió chocolate antes de dormirse, y no me pareció bien dejarlo a medias. Elena. Finalmente, ella volteó, encontrando a Adrián apoyado contra el marco de la puerta con una expresión que no había visto antes, vulnerable, pero de una manera diferente a la del abrazo familiar. Esto era algo más personal, más directo, más peligroso. ¿Por qué sigues aquí?, preguntó él. Y el aquí claramente significaba más que solo en la cocina o en la casa. Significaba por qué seguía regresando cuando otras habían huido, por qué se quedaba horas extras sin paga adicional, por qué se había permitido enredarse emocionalmente con una familia que no era suya. Elena apagó la estufa, dejando que el chocolate se enfriara mientras buscaba las palabras correctas para su propia comprensión. Porque cuando estoy aquí siento que importo, y hace mucho tiempo que no me sentía así. Importabas antes, dijo Adrián, dando un paso hacia la cocina. En tu trabajo anterior, dudó antes de continuar, con tu exesposo. Elena rió sin humor. No, en mi trabajo anterior era intercambiable. Cualquier maestra con las credenciales correctas podía hacer lo que yo hacía. Y con Marcos, se detuvo, sintiendo el familiar nudo en la garganta, pero tragándolo de vuelta. Con Marcos, dejé de importar el día que los doctores confirmaron que mi cuerpo no cooperaría con el plan de vida que él tenía trazado. Adrián se acercó más, ahora del otro lado de la isla de la cocina, sus ojos fijos en ella con una intensidad que hacía que Elena sintiera calor subir por su cuello. Él era un hombre que entendía el dolor. Él era un idiota. Sí, acordó Elena simplemente. Pero un idiota que tenía razón en algo. No puedo darle a nadie lo que él quería. No puedo ser madre biológica de nadie. Y hay hombres que necesitan eso, que necesitan ver su sangre continuar o lo que sea que justifique esa obsesión. ¿Y crees que eso es lo único que importa?, preguntó Adrián, su voz más baja ahora, cargada de una seriedad aplastante. ¿Crees que la biología es lo mismo que el amor? Elena lo miró directamente. No lo sé. Tú dime. Tú tuviste ambas cosas. Tú tuviste a alguien que llevó a tus hijos en su vientre y te amó lo suficiente para construir esta familia contigo. Yo nunca voy a tener eso. No, estuvo de acuerdo Adrián. Y algo en su honestidad dolió más que cualquier mentira reconfortante. No vas a tener eso. Pero Elena, míralos. Mira lo que has hecho en 3 semanas. Yo no hice nada, protestó ella. Solo estoy haciendo mi trabajo. Mentira, dijo Adrián con firmeza, dando un golpe suave y seco en la encimera. Mateo escribió algo ayer, un poema sobre su madre. Nunca había sido capaz de poner en palabras su dolor hasta ahora. Clara me preguntó anoche si podía invitar a una amiga de su clase a la casa. Es la primera vez en 2 años que muestra interés en socialización fuera de su familia. Los gemelos tuvieron exactamente 0 peleas ayer, lo cual es un récord mundial. Y Sara, su voz se suavizó. Sara te llamó Elenita esta mañana, que es el tipo de diminutivo cariñoso que solo usaba con su madre. Elena sintió lágrimas picando en sus ojos y parpadeó furiosamente para mantenerlas a raya. Eso no significa todo, interrumpió Adrián. Había rodeado la isla, ahora parado a menos de 2 metros de ella, y Elena podía ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, la sombra de barba que aparecía al final del día, la manera en que sus hombros finalmente parecían menos tensos que semanas atrás. Significa que les importas. Significa que te has convertido en algo esencial en esta casa. Y dudó, como si las siguientes palabras fueran peligrosas. Significa que no eres la única que siente que esto es más que un simple trabajo. El aire entre ellos cambió, cargándose con algo que Elena había sentido crecer durante días, pero había ignorado deliberadamente porque era demasiado complicado, demasiado pronto, demasiado de todo. Adrián, dijo ella con voz temblorosa, no podemos. Yo trabajo para ti. Esto sería inapropiado y confuso para los niños. ¿Confuso para los niños o confuso para ti?, preguntó él sin agresividad, solo con genuina curiosidad. Elena cerró los ojos. Para mí, definitivamente para mí. No sé cómo hacer esto. No sé cómo ser lo que ellos necesitan y también, se detuvo, incapaz de completar esa oración.
También qué, presionó Adrián gentilmente. También sentir esto, admitió Elena finalmente, abriendo los ojos para encontrar los de él. Sentir que cuando llegas a casa, mi corazón late más rápido. Sentir que cuando me miras de cierta manera, olvido cómo respirar. Sentir que tal vez, posiblemente, podría tener algo parecido a una familia, incluso si llegó de la forma más extraña y rota posible. Adrián dio otro paso hacia adelante, ahora lo suficientemente cerca para que Elena pudiera oler su colonia mezclada con el cansancio del día. ¿Y si yo siento lo mismo? Su voz era apenas un murmullo. ¿Y si llego temprano a casa porque no soporto estar en esa oficina sabiendo que estás aquí? ¿Y si la razón por la que finalmente pude llorar frente a mis hijos fue porque tú me hiciste sentir que estaba bien estar roto? ¿Y si cuando te vi incluida en ese abrazo familiar, supe que quería que estuvieras en todos los abrazos futuros? Elena negó con la cabeza, aunque su cuerpo traicionaba sus palabras al no retroceder. Es demasiado rápido. Apenas me conoces y yo apenas te conozco. Y además, ¿qué pasa si esto no funciona? ¿Qué pasa si lo arruinamos y entonces los niños pierden a otra persona importante? ¿Y qué pasa si funciona? Contrarrestó Adrián. ¿Qué pasa si esta cosa extraña y rota que estamos construyendo es exactamente lo que ambos necesitamos? Antes de que Elena pudiera responder, la voz de Sara los interrumpió desde la sala. Elenita, papá, Mateo y Lucas están peleando por el control remoto. El momento se rompió como cristal. Adrián rió quedamente, el sonido raspando su garganta de una manera que hizo que Elena quisiera tocarlo, pero se contuvo. Nunca hay un momento perfecto en esta casa, murmuró él. Aparentemente no, concordó Elena, recuperando algo de compostura y pasando junto a él para atender la crisis del control remoto. Pero cuando llegó a la sala y separó a los gemelos con una facilidad nacida de 3 semanas de práctica, cuando Sara se acurrucó contra su costado pidiendo el chocolate que había quedado olvidado en la cocina, cuando Mateo le preguntó casualmente si podía revisar otro poema que había escrito, cuando Clara le mostró tímidamente un dibujo que había hecho de todos ellos juntos, incluyendo a Elena en el centro, cuando Adrián se sentó en su sillón individual mirándola con esos ojos que prometían conversaciones sin terminar y posibilidades aterradoras, Elena supo con certeza absoluta que había cruzado una línea invisible de la cual no había retorno. Ya no era solo la tutora. Ya no era solo la empleada. Era algo más, algo que no tenía nombre todavía, pero que se sentía como pertenecer, como hogar, como una segunda oportunidad que no sabía que estaba buscando. El viernes de la 4ª semana, Elena llegó a las 7 de la mañana como siempre, pero encontró la casa extrañamente silenciosa. No había ruido de los gemelos peleando, ni música saliendo del cuarto de Mateo, ni el parloteo incesante de Sara. La puerta estaba sin seguro, lo cual era normal, así que entró, llamando suavemente. «Hola, ¿hay alguien despierto?» Silencio. Un mal presentimiento se instaló en su estómago mientras caminaba hacia la cocina, encontrándola vacía. Subió las escaleras con el corazón acelerado, preocupaciones irracionales llenando su mente. Y entonces escuchó susurros urgentes provenientes de la sala de estudio. Abrió la puerta lentamente y se quedó congelada. La sala había sido transformada. Habían movido todos los escritorios contra las paredes, dejando un espacio abierto en el centro. Había globos amarillos y blancos atados a las sillas, y sobre la pizarra alguien había escrito con marcadores de colores: «Gracias por quedarte, Elenita». Los 5 niños estaban parados en semicírculo, vestidos con ropa más formal de lo usual. Mateo llevaba una camisa azul clara, un vestido color lavanda, los gemelos pantalones de mezclilla oscuros con camisas blancas, y Sara un vestido rosa con un moño enorme que claramente ella misma había elegido. Y en el centro, sosteniendo un ramo de flores silvestres que obviamente habían cortado del jardín de manera bastante desprolija, estaba Adrián. Llevaba jeans y una camisa gris arremangada, luciendo nervioso de una manera que Elena nunca le había visto. «¿Qué es esto?», logró decir Elena. Su voz apenas un susurro. Sara no pudo contenerse y gritó: «Es una sorpresa. Papá dijo que teníamos que decirte algo importante y lo hicimos todos nosotros». «Sara»,
susurró Clara urgentemente. Se supone que papá habla primero. Pero es que estoy muy emocionada, protestó Sara, aunque se cubrió la boca con ambas manos en un intento dramático de callarse. Adrián carraspeó, dando un paso hacia adelante con las flores. Elena, estos últimos días he estado pensando mucho en lo que dijiste, sobre tener miedo de arruinar esto, sobre lo que necesitamos. Y te entiendo, porque yo tampoco sé. No tengo idea de cómo se hace esto correctamente. Elena sintió lágrimas empezar a formarse, pero las contuvo, necesitando escuchar lo que venía. Pero, continuó Adrián, hablé con los niños. Les pregunté qué pensaban, qué sentían, porque esto no puede ser solo mi decisión o la tuya, tiene que ser de todos nosotros. Mateo dio un paso adelante, mirando a Elena directamente a los ojos. No quiero que te vayas. Y sé que fui un idiota las primeras semanas, pero tú no te rendiste con nosotros. Ni siquiera cuando tuve esa explosión horrible sobre papá. Solo te quedaste, y eso significa más de lo que probablemente entiendes. Clara fue la siguiente, sus manos entrelazadas nerviosamente frente a ella. Ayer le dije a mi amiga que quiero que venga a casa porque finalmente siento que tenemos una casa de nuevo, no solo una construcción donde vivimos, sino un lugar que se siente seguro. Y eso es por ti. Los gemelos hablaron al mismo tiempo. Eres la mejor tutora que hemos tenido, dijo Lucas. Y también eres divertida y no te enojas cuando hacemos preguntas tontas, agregó Pablo. Y nos caes bien, aunque no sepamos hacer división todavía. Terminaron juntos. Sara se soltó de la mano de Clara y corrió hacia Elena, abrazando sus piernas con fuerza. Y yo quiero que seas mi Elenita para siempre, no solo hasta que papá decida contratar a otra persona. Quiero que vengas a mis cumpleaños y a las funciones escolares y que estés aquí cuando tenga pesadillas. Elena se agachó para quedar a la altura de Sara, las lágrimas cayendo libremente ahora. Oh, pequeña, yo también quiero eso. Entonces, quédate, suplicó Sara con esa simplicidad devastadora de los niños de 6 años. No como trabajadora, intervino Adrián acercándose más. Quédate como parte de esta familia. Sé que es extraño y rápido y probablemente rompemos todas las reglas de cómo se supone que funcionen las relaciones, pero Elena, esto es lo más correcto que he sentido en 2 años. Tú eres lo más correcto. Elena se puso de pie lentamente, mirando a Adrián con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. No puedo darte hijos, dijo ella, necesitando que esa verdad estuviera clara. Ya lo sé, respondió Adrián suavemente. Y no necesito más hijos biológicos, Elena. Necesito a alguien que ame a los que ya tengo tanto como yo los amo. Necesito a alguien que los vea como personas completas en lugar de proyectos que arreglar. Me necesitas a mí, terminó Elena. Y no era arrogancia, sino un reconocimiento de algo verdadero y profundo. Sí, confirmó Adrián, extendiendo las flores hacia ella. Te necesitamos a ti, todos nosotros. Elena tomó las flores, sus dedos rozando los de Adrián, sintiendo electricidad en ese contacto simple. Miró a los 5 niños que la observaban con esperanza y miedo mezclados en sus rostros. Estos niños que habían perdido tanto y aún así encontraban el coraje de abrirse a ella. Tengo miedo, admitió Elena. Bien, dijo Mateo. Nosotros también, pero lo hacemos de todos modos. ¿Y si no soy suficiente?, preguntó Elena, la vieja herida de su matrimonio pulsando. Imposible, declaró Clara con convicción absoluta. Ya eres suficiente. Has sido suficiente desde el primer día. Elena rió entre lágrimas, una risa rota y hermosa. Está bien. Sí, me quedo. No como tutora, sino como, dudó, sin saber cómo nombrar lo que estaba aceptando. Como nuestra Elenita, gritó Sara, y eso resumía todo perfectamente. Los niños explotaron en celebración, los gemelos chocando las manos, Sara saltando en círculos, Clara sonriendo de esa manera suave que era más elocuente que cualquier grito. Mateo asintió una vez satisfecho antes de dirigirse hacia la puerta. Voy a preparar el desayuno. Alguien tiene que hacerlo, y ustedes dos probablemente van a estar haciendo cursis por un rato.
Mateo, lo llamó Elena. Él se detuvo, volteando. Gracias, dijo ella simplemente, por darme una oportunidad aunque no la mereciera. Al principio la merecías, respondió él. Solo no lo sabíamos todavía. Cuando los niños finalmente salieron en estampida hacia la cocina, argumentando sobre quién iba a ayudar a Mateo, Elena y Adrián se quedaron solos en la sala decorada con globos y marcadores de esperanza. Entonces, dijo Adrián, acortando la distancia entre ellos, esto significa que puedo finalmente hacer lo que he querido hacer durante 2 semanas. ¿Qué es eso?, preguntó Elena, aunque su corazón ya sabía la respuesta. Adrián levantó una mano lentamente, dándole todo el tiempo del mundo para retroceder si quería, y acarició su mejilla con el pulgar, limpiando una lágrima. Esto. La besó suavemente, tentativo al principio, como si ella fuera algo precioso que podría romperse. Pero Elena se inclinó hacia él, profundizando el beso, dejando que años de sentirse inadecuada se derritieran bajo el calor de ser elegida, ser querida exactamente como era. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo de esa manera tonta que las nuevas parejas sonríen, olvidando temporalmente todas las cosas complicadas que vendrían. Vamos a tener que establecer algunas reglas, murmuró Elena contra sus labios. Sobre límites y expectativas y cómo manejar esto frente a los niños. Mañana, respondió Adrián, besándola otra vez. Hoy solo celebremos que encontramos esto. ¿Qué es? Esto exactamente, preguntó Elena. Adrián la miró con esos ojos cafés que ahora conocía tan bien, llenos de cicatrices y esperanza en igual medida. Una segunda oportunidad para ambos. Para todos nosotros. Y mientras los gritos de los niños peleando sobre si las quesadillas llevaban jamón o solo queso llegaban desde la cocina, mientras el sol de la mañana entraba por las ventanas iluminando los globos amarillos, mientras Adrián sostenía su mano como si fuera un ancla, Elena supo con certeza absoluta que había encontrado exactamente lo que no sabía que estaba buscando. Una familia construida no de biología o perfección, sino de elección, de valentía para sanar juntos, de amor en su forma más complicada y hermosa. No era el final que había imaginado cuando se subió a ese taxi hace 4 semanas, era infinitamente mejor. Era real. Era suyo. Y cuando bajaron juntos a la cocina para enfrentar el caos organizado de 5 niños intentando preparar el desayuno, cuando Sara les exigió que se sentaran mientras ella servía jugo con la lengua asomándose en concentración, cuando los gemelos presentaron orgullosamente quesadillas quemadas que Elena juró eran las mejores que había probado, cuando Clara tomó una fotografía de todos en la mesa con su teléfono y la guardó como si fuera un tesoro, cuando Mateo le pasó a Elena la última tortilla, caliente sin que nadie se lo pidiera, ella supo con certeza absoluta que esta familia extraña y perfecta, era su hogar. Y finalmente, después de tanto perder, había ganado todo lo que realmente importaba. El viernes de la 4ª semana, Elena llegó a las 7 de la mañana como siempre, pero encontró la casa extrañamente silenciosa. No había ruido de los gemelos peleando, ni música saliendo del cuarto de Mateo, ni el parloteo incesante de Sara. La puerta estaba sin seguro, lo cual era normal, así que entró, llamando suavemente. «Hola, ¿hay alguien despierto?» Silencio. Un mal presentimiento se instaló en su estómago mientras caminaba hacia la cocina, encontrándola vacía. Subió las escaleras con el corazón acelerado, preocupaciones irracionales llenando su mente. Y entonces escuchó susurros urgentes provenientes de la sala de estudio. Abrió la puerta lentamente y se quedó congelada. La sala había sido transformada. Habían movido todos los escritorios contra las paredes, dejando un espacio abierto en el centro. Había globos amarillos y blancos atados a las sillas, y sobre la pizarra alguien había escrito con marcadores de colores: «Gracias por quedarte, Elenita». Los 5 niños estaban parados en semicírculo, vestidos con ropa más formal de lo usual. Mateo llevaba una camisa azul clara, un vestido color lavanda, los gemelos pantalones de mezclilla oscuros con camisas blancas, y Sara un vestido rosa con un moño enorme que claramente ella misma había elegido. Y en el centro, sosteniendo un ramo de flores silvestres que obviamente habían cortado del jardín de manera bastante desprolija, estaba Adrián. Llevaba jeans y una camisa gris arremangada,
luciendo nervioso de una manera que Elena nunca le había visto. ¿Qué es esto?, logró decir Elena. Su voz apenas un susurro. Sara no pudo contenerse y gritó, «Es una sorpresa. Papá dijo que teníamos que decirte algo importante y lo hicimos todos nosotros». «Sara», susurró Clara urgentemente. «Se supone que papá habla primero». «Pero es que estoy muy emocionada», protestó Sara, aunque se cubrió la boca con ambas manos en un intento dramático de callarse. Adrián carraspeó, dando un paso hacia adelante con las flores. «Elena, estos últimos días he estado pensando mucho en lo que dijiste, sobre tener miedo de arruinar esto, sobre lo que necesitamos. Y te entiendo, porque yo tampoco sé. No tengo idea de cómo se hace esto correctamente». Elena sintió lágrimas empezar a formarse, pero las contuvo, necesitando escuchar lo que venía. «Pero», continuó Adrián, «hablé con los niños. Les pregunté qué pensaban, qué sentían, porque esto no puede ser solo mi decisión o la tuya, tiene que ser de todos nosotros». Mateo dio un paso adelante, mirando a Elena directamente a los ojos. «No quiero que te vayas. Y sé que fui un idiota las primeras semanas, pero tú no te rendiste con nosotros. Ni siquiera cuando tuve esa explosión horrible sobre papá. Solo te quedaste, y eso significa más de lo que probablemente entiendes». Clara fue la siguiente, sus manos entrelazadas nerviosamente frente a ella. «Ayer le dije a mi amiga que quiero que venga a casa porque finalmente siento que tenemos una casa de nuevo, no solo una construcción donde vivimos, sino un lugar que se siente seguro. Y eso es por ti». Los gemelos hablaron al mismo tiempo. «Eres la mejor tutora que hemos tenido», dijo Lucas. «Y también eres divertida y no te enojas cuando hacemos preguntas tontas», agregó Pablo. «Y nos caes bien, aunque no sepamos hacer división todavía». Terminaron juntos. Sara se soltó de la mano de Clara y corrió hacia Elena, abrazando sus piernas con fuerza. «Y yo quiero que seas mi Elenita para siempre, no solo hasta que papá decida contratar a otra persona. Quiero que vengas a mis cumpleaños y a las funciones escolares y que estés aquí cuando tenga pesadillas». Elena se agachó para quedar a la altura de Sara, las lágrimas cayendo libremente ahora. «Oh, pequeña, yo también quiero eso». «Entonces, quédate», suplicó Sara con esa simplicidad devastadora de los niños de 6 años. «No como trabajadora», intervino Adrián acercándose más. «Quédate como parte de esta familia. Sé que es extraño y rápido y probablemente rompemos todas las reglas de cómo se supone que funcionen las relaciones, pero Elena, esto es lo más correcto que he sentido en 2 años. Tú eres lo más correcto». Elena se puso de pie lentamente, mirando a Adrián con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. «No puedo darte hijos», dijo ella, necesitando que esa verdad estuviera clara. «Ya lo sé», respondió Adrián suavemente. «Y no necesito más hijos biológicos, Elena. Necesito a alguien que ame a los que ya tengo tanto como yo los amo. Necesito a alguien que los vea como personas completas en lugar de proyectos que arreglen. Me necesitas a mí», terminó Elena. Y no era arrogancia, sino un reconocimiento de algo verdadero y profundo. «Sí», confirmó Adrián, extendiendo las flores hacia ella. «Te necesitamos a ti, todos nosotros». Elena tomó las flores, sus dedos rozando los de Adrián, sintiendo electricidad en ese contacto simple. Miró a los 5 niños que la observaban con esperanza y miedo mezclados en sus rostros. Estos niños que habían perdido tanto y aún así encontraban el coraje de abrirse a ella. «Tengo miedo», admitió Elena. «Bien», dijo Mateo. «Nosotros también, pero lo hacemos de todos modos». «¿Y si no soy suficiente?», preguntó Elena, la vieja herida de su matrimonio pulsando. «Imposible», declaró Clara con convicción absoluta. «Ya eres suficiente. Has sido suficiente desde el primer día». Elena rió entre lágrimas, una risa rota y hermosa. «Está bien. Sí, me quedo. No como tutora, sino como», dudó, sin saber cómo nombrar lo que estaba aceptando. «Como nuestra Elenita», gritó Sara, y eso resumía todo perfectamente. Los niños explotaron en celebración, los gemelos chocando las manos,
Sara saltando en círculos, Clara sonriendo de esa manera suave que era más elocuente que cualquier grito. Mateo asintió una vez satisfecho antes de dirigirse hacia la puerta. Voy a preparar el desayuno. Alguien tiene que hacerlo, y ustedes dos probablemente van a estar haciendo cursis por un rato. Mateo, lo llamó Elena. Él se detuvo, volteando. Gracias, dijo ella simplemente, por darme una oportunidad aunque no la mereciera. Al principio la merecías, respondió él. Solo no lo sabíamos todavía. Cuando los niños finalmente salieron en estampida hacia la cocina, argumentando sobre quién iba a ayudar a Mateo, Elena y Adrián se quedaron solos en la sala decorada con globos y marcadores de esperanza. Entonces, dijo Adrián, acortando la distancia entre ellos, esto significa que puedo finalmente hacer lo que he querido hacer durante 2 semanas. ¿Qué es eso?, preguntó Elena, aunque su corazón ya sabía la respuesta. Adrián levantó una mano lentamente, dándole todo el tiempo del mundo para retroceder si quería, y acarició su mejilla con el pulgar, limpiando una lágrima. Esto. La besó suavemente, tentativo al principio, como si ella fuera algo precioso que podría romperse. Pero Elena se inclinó hacia él, profundizando el beso, dejando que años de sentirse inadecuada se derritieran bajo el calor de ser elegida, ser querida exactamente como era. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo de esa manera tonta que las nuevas parejas sonríen, olvidando temporalmente todas las cosas complicadas que vendrían. Vamos a tener que establecer algunas reglas, murmuró Elena contra sus labios. Sobre límites y expectativas y cómo manejar esto frente a los niños. Mañana, respondió Adrián, besándola otra vez. Hoy solo celebremos que encontramos esto. ¿Qué es esto exactamente?, preguntó Elena. Adrián la miró con esos ojos cafés que ahora conocía tan bien, llenos de cicatrices y esperanza en igual medida. Una segunda oportunidad para ambos. Para todos nosotros. Y mientras los gritos de los niños peleando sobre si las quesadillas llevaban jamón o solo queso llegaban desde la cocina, mientras el sol de la mañana entraba por las ventanas iluminando los globos amarillos, mientras Adrián sostenía su mano como si fuera un ancla, Elena supo con certeza absoluta que había encontrado exactamente lo que no sabía que estaba buscando. Una familia construida no de biología o perfección, sino de elección, de valentía para sanar juntos, de amor en su forma más complicada y hermosa. No era el final que había imaginado cuando se subió a ese taxi hace 4 semanas. Era infinitamente mejor. Era real. Era suyo. Y cuando bajaron juntos a la cocina para enfrentar el caos organizado de 5 niños intentando preparar el desayuno, cuando Sara les exigió que se sentaran mientras ella servía jugo con la lengua asomándose en concentración, cuando los gemelos presentaron orgullosamente quesadillas quemadas que Elena juró eran las mejores que había probado, cuando Clara tomó una fotografía de todos en la mesa con su teléfono y la guardó como si fuera un tesoro, cuando Mateo le pasó a Elena la última tortilla, caliente sin que nadie se lo pidiera, ella supo con certeza absoluta que esta familia extraña y perfecta, era su hogar. Y finalmente, después de tanto perder, había ganado todo lo que realmente importaba.